Bueno, estaba yo comentando a profesora Martinón que vamos 5 minutos adiantados. Non sei, bueno, podemos fazer unha pequena tertulia, me llevo a desconectar os micrófonos. Ben, isto me dá tamén máis tempo de presentar a María Martinón e tamén un pouco un déjà vu, porque xa é o segundo membro, ou a segunda membro da familia Martinón que ven dar aquí unha conferencia. Está precedida polo seu irmán Marcos, que nos falara sobre aquelas fantásticas cousas nas que estaba a traballar na China. Hoxe nos vamos ir a tempos, en algúns casos bastante diferentes, bastante afastados, e tratar unha temática moi diferente, pero ao mesmo tempo moi actual. Son as enfermedades prehistóricas. Nós hoxe estamos bastante dependentes da medicina moderna, etcétera. Pero, bueno, as enfermedades existiron sempre, con sin medicina moderna para parar ou aliviar, e, de feito, pois, quizáis, as capacidades, a resiliencia, ese concepto hoxe en día tan invocado, pois era superior en algúns aspectos nas comunidades que nos precederon, e iso explica que agora pois podamos estar aquí a escoitar a profesora Martinón a falar destas cuestións. A profesora Martinón é unha desas especialistas que xa o teño dito aquí, que levan polo mundo adiante esa cousa, non se fala tanto dela, de todas maneiras, a chamada marca España. Que ás veces, bueno, un ten a impresión que quitando o Real Madrid e o Barça, pois dá a impresión eso que España fora, bueno, tamén os toros e a siesta e as playas, non? Pero dá a impresión que España, pois, digamos, a imaxe de eso que se chama marca España, pois, quitando pois Zara e algunha outra cousa máis, pois é unha idea un pouco superficial, non? Pero, afortunadamente, tive unha oportunidade de facer mención a isto en anteriores ocasións. Hai unha marca España que é defendida exitosamente por científicos españois en diversos campos e tamén en arqueoloxía. E a María Martinón é unha figura particularmente eminente nesa defensa a partir da súa presencia en toda unha serie de proxectos de investigacións de alcance internacional, a súa presencia como docente investigadora en reputadísimas institucións estranxeiras e as publicacións en revistas de primeira categoría. Bueno, eu debo recoñecer que a tiña asociada, non son nin de lonxe do campo no que ela traballa de maneira tan excelente, a tiña moi asociada a algo que eu teño, digamos que na miña estrutura corporal é un verdadeiro desastre, son os dentes. É unha gran especialista nesa ferramenta tan importante e da que só somos conscientes cando nos falla, cando temos calles, etc. Pero que é absolutamente fundamental e dá moitísima información sobre
cuestións vitais, como é, para empezar, a alimentación humana. Pero, polo que estou vendo do seu currículum, deste libro que vende sacar recentemente, a profesora Martinón vai, a partir desa especialización, nesa parte tan importante da nosa anatomía, expandiu o seu foco de investigación enormemente cara a esta cuestión das doenzas que veñen de afectar aos nosos demanceiros, das que temos evidencias dende prácticamente os primeiros os albores da humanidade. E vou calar porque, ao fío de que empezáramos antes de tempo, vou acabar falando máis que a persoa a que estou presentando, pero a verdade que me interesa enormemente o que nos vai comunicar a continuación. Así que, sin máis, por favor. Bueno, muchas gracias. Gracias. Y a ti. Muchas gracias. Bueno, pues nada, buenos días y muchísimas gracias por asistir y sobre todo muchísimas gracias a todos los que habéis organizado estas jornadas y que habéis tenido pues la amabilidad de invitarme. Puedo decir que por fin estoy aquí y estoy muy contenta porque sí que era una visita pendiente, que ya lo intentamos hace unos años y no pudo ser por tema de agenda, después vino el COVID, o sea que encuentro un logro finalmente volver a esta normalidad y a estas ganas de estar en unos encuentros que tienen tanto abolengo y tanta solera y que son tan conocidos y apreciados en la comunidad científica, arqueológica y que además pues también me hace ilusión un poco la saga porque sí que también estuvo aquí mi hermano Marcos hace unos años y también me habló de lo fantásticas que eran estas jornadas y el ambiente y todo lo que se aprendía y se compartía. O sea que para mí en muchos niveles es un placer poder estar hoy aquí. Agradezco mucho a Ramón y a Víctor Barbeito y a todas las personas implicadas pues la invitación y el cariño además con que la han hecho desde el principio. Sí, como comentas, hoy voy a hablar de prehistoria y voy a hablar de enfermedades prehistóricas y prehistoria de la enfermedad. Es cierto que a lo mejor es un tema que se escapa un poco de lo que ha sido habitual en todos estos años, porque soy paleoantropóloga, o sea que me dedico al estudio de la evolución del ser humano, pero lo hago en principio en mi formación desde una disciplina que no es lo habitual en este campo. Soy médico, estudié medicina y sí que es verdad que estudié medicina como el paso primero a partir del que después poder acercarme a la paleoantropología. Y en su día pensé que cuando me hiciera paleoantropóloga tendría que olvidarme de la medicina y realmente pues al final no ha sido así y eso es lo que os vengo a contar hoy y que está mucho de ello recogido en mi libro que acaba de salir, Homo Imperfectus, porque seguimos enfermando a pesar de la evolución, de la editorial Destino, y donde he querido casar un poco esas dos personas que habitan en mí, ¿no? Yo estudié medicina y durante toda la carrera, que es larga, nunca nadie me habló de Darwin ni de la evolución, que en el fondo pues es sorprendente, ¿no? Porque habla de cómo nuestra naturaleza cambia, ¿no? No somos una naturaleza estática, sino que estamos tratando de adaptarnos todo el tiempo a las circunstancias. Y me pasó un poco también después, una vez que ya me dediqué a la paleoantropología, apenas había mención a las enfermedades, ¿no? Cuando en realidad, bueno, pues las enfermedades nos acompañan desde el principio de nuestra vida, ¿no? Es una experiencia universal, todos hemos estado enfermos alguna vez, pero curiosamente, cuando hablamos de la evolución del ser humano, siempre hacíamos hincapié en esas características que nos retratan pues, como una criatura triunfante, ¿no? La historia de la evolución humana es casi una historia lineal, una adquisición progresiva de capacidades que nos hacen cada vez más poderosos y nos convierten en señores y dueños del planeta, ¿no? Un homínido que empezaba caminando sobre 4 patas, empieza a erguirse, empieza a ser capaz de utilizar herramientas, después ya domina el fuego y finalmente, bueno, ese mundo tecnológico en el que todos estamos. Y para eso invocábamos a Darwin, ¿no? Para explicar esas características estrella que nos permiten adaptarnos a un mundo que hemos sido capaces de transformar nosotros, de tal forma que si no es que seamos nosotros una especie adaptada al mundo, sino una especie que ha adaptado el mundo a nuestro ritmo de vida. Y yo me preguntaba como médico, ¿dónde está la enfermedad?
Porque sí, esta quizás es una historia idealista de la evolución del ser humano, pero todos hemos estado enfermos alguna vez, todos convivimos con la enfermedad, todos nos sentimos mal en algún momento. ¿Qué significa eso desde el punto de vista evolutivo? ¿Que la evolución no funciona? ¿Que somos una chapuza? ¿Que la selección natural es incapaz de resolver el misterio de vivir? ¿Por qué tenemos esta progresión que parece tan triunfante cuando, bueno, en realidad esto es lo que vivimos en nuestro día a día, ¿no? Todos tenemos achaques, todos tenemos problemas, todos tenemos enfermedades con las que convivimos. ¿Es que esto se queda fuera de ese relato evolutivo? ¿Es que tenemos simplemente que admitirlo como, bueno, pues como fallos, ¿no? Como máquinas que fallamos a pesar de lo cual estamos aquí? Es tan grande esta realidad que siempre me acuerdo de esta frase de Miguel de Unamuno, que a mí me hace mucha gracia, que es que dice: el mundo no es un hospital, aunque lo parezca. Y nosotros, aun cuando enfermemos, no somos casos, sino hombres. Y esa es mi intención hoy, contaros esa perspectiva de la enfermedad, cómo encajamos la enfermedad en la historia de nuestra especie. Y hacerlo además preguntándonos si realmente la enfermedad ha cambiado, si siempre ha existido la enfermedad. Si enfermamos ahora de lo mismo que se enfermaba hace cientos de miles de años, ¿puede la enfermedad hablarnos de algo más que simplemente ese padecimiento en particular? Para eso podemos estudiar los fósiles. Yo he tenido la suerte de considerarme una hija de Atapuerca, de los yacimientos de Atapuerca, que como sabéis son patrimonio de la humanidad, están muy cerquita de la ciudad de Burgos, y os animo a todos a que vayáis a visitarlo porque merece la pena, es patrimonio de la humanidad, significa que nos pertenece a todos y merece la pena ir allí, e ir al Museo de la Evolución Humana, donde podéis encontraros cara a cara con vuestros ancestros, son los fósiles originales, y en particular hemos podido estudiar muchos de estos aspectos gracias a yacimientos excepcionales como es, por ejemplo, el de la Sima de los Huesos de Atapuerca. Esta pequeña cavidad en la que apenas pueden excavar 4 o 5 personas, como veis, que se lleva excavando durante más de 40 años gracias a un equipo liderado por Juan Luis Arzuaga, que hace un trabajo muy meticuloso. En esta pequeña cavidad, que no tiene más de 6 por 8 metros cuadrados, se ha recuperado una colección fósil extraordinaria, una colección fósil que tiene más de 450.000 años casi de antigüedad, y que, bueno, en ella se han recuperado más de 6.500 fósiles, todos en ese mismo lugar, que probablemente pertenecen a una población preneandertal y que nos han proporcionado, pues como veis, muchísimos datos, todas las partes esqueléticas, por lo que podemos realmente estudiar muchos aspectos de la biología de estos homínidos, y al menos se han recuperado una treintena de cuerpos, mujeres, hombres, niños, adultos. Con eso tenemos una oportunidad excepcional de estudiar muchos aspectos de la evolución de nuestros ancestros, de la evolución y de la historia, si queréis, con mayúscula, ¿no? La historia de la especie, pero también esa historia en minúscula, porque como decía aquella frase de Unamuno, no somos casos, somos hombres, somos seres humanos, y cada uno, con su enfermedad, tiene una vivencia personal, ¿no? Tan importante es estar enfermo como sentirse enfermo, ¿no? Y la enfermedad en realidad no es una entidad, son las personas, cómo viven y cómo esa enfermedad puede condicionar la vida en un momento determinado. Sí que es verdad que cuando estudiamos el registro fósil en busca de enfermedades y patologías, para poder comparar esa vida en el pasado con la vida del presente, tenemos un sesgo. Tenemos un sesgo porque está sobre todo centrado en la identificación de aquellas patologías que han dejado una marca en el hueso, ¿vale? Estamos limitados de alguna manera a poder estudiar ese registro fósil que nos llega, el que fosiliza, y que son los huesos, y por tanto aquellos cuadros que afectan pues, a las partes blandas, o que estamos hablando de cuadros como pueden ser enfermedades respiratorias, algunos daños menores, náuseas, vómitos, bueno, esas cosas a nosotros directamente no nos van a llegar. Nos llegarán sobre todo, pues como podemos ver aquí, lo que consideramos que tiene visibilidad arqueológica, que generalmente son pues, fracturas, son cuadros traumáticos importantes, ¿no? Que dejan marcas en los huesos. Aún así, a pesar de ese sesgo, podemos obtener información interesante. Y, por ejemplo, curiosamente, cuando estudiamos la población de la Sima de los Huesos, una población que habitó en la Sierra de Atapuerca hace casi medio millón de años, nos encontramos que estas poblaciones, en sus cráneos, tienen muchísimas fracturas y golpes. Tal es así que en la Sima de los Huesos tenemos pues, hasta identificados unos 20 cráneos, y en 17 de esos 20 cráneos encontramos fracturas por depresión que han ocurrido antes del momento de la muerte. Aquí tenemos unos dibujos, unas ilustraciones fantásticas de estos traumatismos que se acaban de publicar en un artículo precioso y extraordinariamente ilustrado por nuestra compañera Noemí Sala y su equipo. Y lo que estamos viendo aquí son que entre 17 y 20 cráneos pueden tener
entre 1 y hasta 10 lesiones en la cabeza, que como veis son unas fracturas como con hundimiento, ¿no? Y decimos que son antemortem porque las podemos identificar, porque el hueso aquí está deprimido, pero también veis que tiene mucha mayor porosidad, lo que quiere decir que estos individuos han sobrevivido a ese golpe. Y lo que estamos viendo en el hueso son los intentos del hueso de reparar ese impacto, ese sangrado, ¿no? Entonces es a través de estas señales que encontramos que sabemos que han sobrevivido. En cualquier caso, vemos que más del 80 o del 90% de los cráneos de los homínidos de la cima de los huesos de Atapuerca presentan muchos traumatismos importantes en la cabeza. Encontramos también que tienen otras fracturas que llamamos perimortem, ¿vale? Cuando decimos que algo es perimortem, son pues, cuadros que suceden alrededor del momento de la muerte, pero que no somos capaces de decir si han sucedido justo antes de la muerte o después de la muerte, porque en este caso no encontramos esos signos de regeneración o de recuperación que veíamos en las anteriores, ¿no? Pero podemos identificar, como os enseñaré, que han sucedido pues, relativamente cerca de ese momento. Y en este caso lo que vemos es que tenemos que en 9 de 20 cráneos hay fracturas de este tipo que además son penetrantes, ¿no? En este caso no es que sean de depresión, sino que realmente han horadado, han hecho una perforación en el cráneo. Estamos hablando de impactos muy importantes. Y 6 de estas 9 fracturas perimortem son penetrantes y sabemos que han ocurrido en un momento muy cercano a la muerte por la manera en la que encontramos ese biselado y esa laminación. Os enseñaré una foto en otra imagen en la que vemos que la forma en la que el hueso se rompe cuando es un hueso fresco, cuando todavía está envuelto en tejidos blandos, cuando todavía hay piel, cuando todavía hay músculos y fascias, es diferente a cómo se rompe el hueso cuando es un hueso seco, ¿no? Eso creo que lo sabemos todos, incluso con un palo. No es lo mismo tratar de romper un tallo verde, ¿no?, que tratar de romper un tallo seco, ¿no?, un palo que encontramos en el campo. Pues eso mismo sucede con el hueso y nos permite saber si esos traumatismos o esos cuadros que nos encontramos suceden cerca de ese momento de la muerte o ya pues, cuando el individuo había fallecido hace mucho tiempo. Entonces, como vemos, es que hay una gran incidencia de traumatismos en esta población. Y curiosamente nos vamos a centrar en una de ellas, las que aparece en el cráneo 17, y encontramos que en este individuo, en la región de la frente, en su lado izquierdo, tiene 2 fracturas de este tipo, penetrantes, ¿vale?, que aquí se han identificado como traumatismo 1 y traumatismo 2. Aquí tenéis una visión cerca de esta laminación y este biselado, ¿no?, que veis que como el hueso se desgaja como en láminas, que es muy característica de cuando se produce esa fractura cerca de ese momento de la muerte, ¿no?, cuando el individuo todavía, pues digamos que está envuelto en tejidos blandos, en piel y en músculos. Y lo que se ha visto en esta investigación, que es una investigación también llevada a cabo por el equipo de mi compañera Noemí Sala, es que hicieron un verdadero estudio de CSI, ¿no?, un estudio forense para identificar qué es lo que había sucedido, para saber a qué pueden responder estas fracturas, estas heridas penetrantes en la cabeza de este individuo. Y al hacer esta reconstrucción con técnicas de tomografía axial computarizada, como son los TACs que se pueden utilizar en los hospitales para diagnóstico de patologías, hemos descubierto que estos 2 traumatismos se han llevado a cabo con un objeto, con el mismo objeto, es decir, tienen la misma forma y la misma penetración, de manera que para hacer los 2 se ha utilizado el mismo objeto, ¿vale?, y que incluso se ha podido hacer la reconstrucción de la dirección de esos impactos. Vale, podríamos hablar de que un individuo se cae, ¿no?, de cabeza, pero claro, la probabilidad de caerte y darte 2 veces, ¿no?, con el mismo objeto, el mismo golpe, parece un poco difícil. Entonces, una de las hipótesis que se plantea para explicar, en este caso, este traumatismo tan importante, doble, que encontramos en este individuo, es que podría estar representando un caso de violencia interpersonal. Es decir, tendríamos un individuo que de manera frontal se enfrenta a otro y hace ese gesto tan violento, ¿no?, de querer rematar a alguien, y cuando con el golpe insistes en el mismo lugar, y podrías haber provocado con ese mismo objeto punzante estas lesiones que probablemente, bueno, pues con esa severidad fueron mortales de necesidad. Entonces, vemos heridas. Por esta reconstrucción podemos incluso inferir si son intencionadas o no intencionadas, y en este caso, pues quizá estemos enfrentándonos al primer Caín y Abel de la humanidad, ¿no?, ese enfrentamiento entre individuos dentro del mismo grupo.
Claro, esto nos lleva a pensar, ¿no? Hablábamos de, bueno, vemos que en estos individuos que preceden a los neandertales parece que había un nivel elevado o relativamente elevado de violencia o de patologías traumáticas al menos, ¿no? De golpes. Algunos de ellos pueden ser accidentales, ¿no? Pueden ser pedradas, puede ser un ritmo de vida o nos está dando información sobre un ritmo de vida exigente en el que es más fácil llevarse traumatismos y golpes. Y uno se puede preguntar si eso ha cambiado a día de hoy, ¿no? Seguimos teniendo también esos cambios tan importantes, seguimos teniendo los traumatismos, siguen siendo fundamentales o una de las principales causas de daño en nuestra sociedad. Pues voy a decir que de alguna manera sí, ha cambiado, si queréis, el formato, pero los traumatismos, los accidentes de tráfico, siguen siendo la primera causa de muerte por no enfermedad, junto, como podemos hablar quizá más adelante, del suicidio. Pero esto sería un buen ejemplo de que hemos cambiado, si queréis, ese formato, ¿no? Con nuestra cultura, pero sigue siendo un elevado número de muertes traumáticas en nuestro ambiente. Si hablamos también de violencia interpersonal, bueno, yo creo que no hace más que leer las noticias y saber que sí, que seguimos siendo violentos, simplemente nos hemos sofisticado y hemos aprendido a matar a distancia, ¿no? Y con mayor sofisticación. Un problema, por cierto, importante, porque esta capacidad, ¿no?, de matar a distancia hace que perdamos esa arma tan importante de los seres humanos que es la empatía, ¿no? Un poco los ojos que no ven, corazón que no siente, y parece como que nos acostumbramos o que nos distanciamos del dolor o lo que significa la muerte ajena por eso, porque somos capaces de matar muchas veces sin ser realmente conscientes del drama individual que supone esa muerte. Claro, llegado a esto nos podemos preguntar, también comparándonos con el pasado, a ver, esa gran pregunta que nos hacemos todos, ¿realmente somos violentos? ¿Somos una especie violenta? Seguro que todos habéis estado alguna vez en algún debate en el que hay de todo, ¿no? Yo tengo compañeros también que se ponen en todos los extremos. Somos de lo peor y acabaremos con nosotros mismos, y el otro extremo más optimista de, bueno, no todo es malo, también hay bueno. En realidad, si tenemos que analizarnos en el contexto de vida del mundo animal y nos comparamos con los demás animales, porque eso es lo que somos un primate, pertenecemos al mundo animal, habría que aceptar que sí somos un animal violento. Es decir, hasta un 2% de las muertes que ocurren en el mundo son muertes por violencia interpersonal, es decir, una muerte infligida por un individuo a otro individuo, de la manera que sea, por un enfrentamiento, por una ejecución, por diversas razones, pero que somos los que provocamos la muerte de ese tercero. Por lo tanto, hay algo de naturaleza violenta en el ser humano. Pero también es importante destacar que somos violentos, pero no diría que especialmente violentos para el tipo de animal que somos. Tenemos, digamos, un grado de violencia muy similar al que nos corresponde para ser un primate y para ser un mamífero social. Hasta el 40% de los mamíferos tienen ataques letales entre congéneres. Y sobre todo se ve que aquellos mamíferos sociales tienen unos niveles de violencia un poquito por encima de los que tienen los demás mamíferos. ¿Por qué sucede esto? Bueno, porque son los animales sociales, los que viven en grupo, donde se dan lugar los enfrentamientos y la competición. Aquellos animales que tienen estilos de vida solitarios pues tienen menos enfrentamientos y menos problemas de violencia, porque realmente para que uno pelee hacen falta dos, ¿no? Pues eso es lo que pasa. La convivencia es donde se generan los conflictos, donde se generan los problemas. O sea que sí, violentos sí, pero, entre comillas, no más violentos de lo que nos corresponde dentro de nuestra naturaleza. Pero también hay algo interesante que se ha visto en estos estudios, y es que, en realidad, esa violencia se puede modular y, de hecho, ha variado significativamente dependiendo del momento o el periodo de la historia. Eso quiere decir que el ser humano, además de su biología, cuenta con una cultura, con un conocimiento, con una capacidad de hacer leyes, de movimientos o momentos sociopolíticos que pueden modular, contener y controlar esa violencia. Por lo tanto, a nosotros todavía nos queda una esperanza de no sentirnos abandonados, ¿no?, a lo que podríamos considerar que era una pulsión natural sobre nuestra violencia o nuestra naturaleza violenta, y saber que se ve que a lo largo de nuestra historia y en periodos recientes ha habido cambios muy significativos según las normas del momento, según las crisis que se estuvieran viviendo, según las poblaciones o incluso según los regentes que estuvieran poniendo las normas en ese momento. O sea que por ahí seguimos similar o un poquito diferente, pero podemos preguntarnos entonces, bueno, pues ya hemos visto que hay cosas en común, las muertes traumáticas, pero ¿realmente morimos ahora de lo mismo que moríamos antes? Y para eso lo que podemos hacer es una visual a las estadísticas, por ejemplo, de la OMS, en las que hablamos de las principales causas de muerte en la actualidad.
Las principales causas de muerte, como veis, son cardiopatía isquémica, accidentes cerebrovasculares, luego tenemos enfermedades pulmonares obstructiva crónica, infecciones de vías respiratorias, cáncer de tráquea, bronquios y pulmón. Bueno, todos conocemos a alguien o nos vemos retratados en esos cuadros. Cuadros que están diciendo mucho de nosotros y de nuestro estilo de vida. Si os dais cuenta, sobre todo en las dos primeras causas, la cardiopatía isquémica y los accidentes cerebrovasculares, estamos hablando de cuadros que en realidad están estrechamente ligados a nuestro estilo de vida. Un estilo de vida que nada tiene que ver con el estilo de vida de ese Homo sapiens que se originó en África hace 200.000 años. Aquí tenemos una imagen de Homo sapiens. Esto sería una reconstrucción del primer Homo sapiens que se conoce en África, uno de los primeros precursores de nuestra especie y tiene una antigüedad de unos 300.000 años. Este ya sería un Homo sapiens en Europa. Y yo diría que si a estos Homo sapiens, los primeros, algunos con 300.000 años de antigüedad, les despojamos de su color de piel, de su pelo, de su peinado, de sus tatuajes, si a nosotros nos quitaran nuestra ropa, si nos quedáramos con nuestros esqueletos mondos y lirondos, apenas encontraríamos diferencias. Y eso es muy curioso, porque en realidad seguimos siendo, en una gran mayoría de aspectos, ese mismo Homo sapiens que hace 200, 300.000 años en África tenía un estilo de vida completamente diferente, ¿no? Un estilo de vida que lo podemos ver incluso reflejado el cambio en las pinturas rupestres, ¿no? Era un individuo al aire libre, cazador, recolector, que tenía pues, otra exposición a la radiación ultravioleta del sol, que tenía muchísima mayor actividad física. Bueno, una vida que nada tiene que ver, sobre todo cuando adoptamos otros ritmos y otras rutinas, sobre todo a partir del Neolítico, en el que tenemos estilos de vida sedentarios, como los de ahora, ¿no? Hemos pasado de vivir al aire libre a pasarnos 3/4 del día acostados o sentados. Y es de ahí, de ese desacople entre aquellos ambientes y rutinas para los que nuestro metabolismo, nuestra fisiología y nuestra anatomía se habían originado y estaban perfectamente adaptados, y el ritmo de vida completa y radicalmente diferente que nosotros mismos hemos creado, donde surgen la mayoría de las patologías que estamos sufriendo, ¿no? Entonces esas cardiopatías histéricas, esos infartos, esos dolores de articulación, esas artropatías, todas vienen de ese desajuste. Un desajuste de un momento en el que nuestra biología, sobre todo, estaba maximizada para ayudarnos a identificar y a ansiar y desear los alimentos que tuvieran mayor glucosa, mayor grasa y retención de todas las energías. Y ahora seguimos siendo ese mismo homínido anhelante de azúcar y de grasa, pero en un ambiente de completa sobreabundancia, ¿no? Entonces es lo mismo, pero ha cambiado nuestro estilo de vida. O sea, podemos decir que nuestra anatomía ha entrado en obsolescencia. Funcionaba. No es que haya dejado de funcionar, pero ya no la utilizamos, ¿no? Y de ahí surgen tantísimos de los problemas que tenemos en la actualidad. Quizá por eso, y lo hemos vivido todos en la pandemia, ¿no? Cuánta gente le salió el deportista que no sabía que tenía dentro, ¿no? En ese tiempo de cerrado todo el mundo luego quería salir, todo el mundo salía a correr, todo el mundo era un gran caminante. ¿Por qué? Porque en el fondo seguimos siendo ese que está encerrado en una jaula de oro, ¿no? Y de vez en cuando pues parece que el cuerpo nos pide, ese cazador-recolector que todavía nos habita, nos pide que salgamos, ¿no? y que hagamos un poco de ejercicio, ¿no? Y digo yo que si vinieran desde el pasado y vieran lo que hacemos, dirían estos humanos, ¿no? Que corren sin ir a ninguna parte, que corren por correr, ¿no? Porque nos hemos metido en un ritmo de vida que tenemos que forzarnos incluso a hacer este ejercicio que todavía nuestra vida, nuestra anatomía y nuestra fisiología siguen demandando. Claro, esto ha llevado, y habréis oído hablar muchas veces, de que estos estilos de vida pues nos hemos hecho de alguna manera una autobroma, ¿no? Que casi, no sé si voy a decir que morimos de éxito, pero sí voy a decir que a lo mejor enfermamos de éxito. Claro, no cabe duda de que poder haber adquirido un estilo de vida donde tenemos un acceso regular, más previsible de recursos, donde de manera general, poniendo por supuesto a un lado los desequilibrios que hay geográficos por el acceso a alimentos o a la sanidad, pero de manera global a la especie tenemos de todo, de una manera cómoda, ¿no? No hay que ir a cazar, no hay que estar ahí expuestos al tiempo que hace y lo que puede surgir, sino que vamos al supermercado y tenemos prácticamente, ¿no?, al bisonte en bandeja. En este caso lo que estamos viendo es lo que se ha llamado un poco, ¿no?, el fraude del Neolítico, ¿no? Ahora hay una corriente que yo también pues, lo comento en el libro, ¿no?, de paleomelancólicos, ¿no? Es que antes la vida era mucho mejor, es que ahora nos hemos estafado, creímos que la vida era mucho mejor con estas vidas asentadas, sedentarias, dejamos de ser nómadas y tenemos la comida a un alcance, aquí al alcance de la mano, a través de la agricultura,
a través de la domesticación, a través del ganado, ¿no? Tenemos animales, los explotamos, no tenemos que movernos y decimos, bueno, una vida mucho más cómoda. Pero bueno, quizá esta vida más cómoda, como algunos dicen, bueno, pues nos ha traído otras consecuencias negativas. Pero bueno, con todo y con eso, bueno, habrá que pensar, o desde luego yo me lo planteo, si alguno quiere realmente volver plenamente al Paleolítico. Yo, el pasado así en global, yo no lo compro, ¿vale? Yo también digo que en otros tiempos la mortalidad materno-infantil también era muchísimo más alta, ¿no? Entonces, quiero decir, sí que es cierto que podemos echar una mirada atrás y rescatar qué parte o qué hábitos de aquellos momentos anteriores podían haber estado más en consonancia con nuestra naturaleza biológica y con la que podríamos ahorrarnos, ¿no?, muchos de los problemas y las patologías que nos aquejan hoy en día. Pero también es cierto que este éxito, ¿no?, de este éxito del que quizá no morimos, pero sí enfermamos, ha traído consigo otras vulnerabilidades globales. Y una de estas principales vulnerabilidades las hemos vivido, la estamos viviendo recientemente, que es con el tema de las grandes infecciones y con las pandemias, ¿no? Nos creíamos tan importantes y tan fuertes y de repente vemos que la sociedad entera como la conocemos está en jaque por un bicho minúsculo que apenas ni podemos ver, ¿no? y que ha atentado contra todo lo que conocíamos, nuestro estilo de vida y nos ha traído muchísimos problemas. Curiosamente, estas enfermedades infecciosas, estas pandemias, son de alguna manera, vamos a decir, una eclosión, un resultado de la civilización. Realmente, cuando miramos atrás en el registro fósil, vemos que las enfermedades infecciosas podemos decir que de alguna manera son modernas. Modernas en que estos grandes cuadros infecciosos han afectado sobre todo a nuestra especie Homo sapiens porque en ellas se ha dado la oportunidad y la susceptibilidad. La oportunidad, por una parte, porque somos muchos, muchísimos. Somos una especie con muchísimo éxito biológico como especie, que es el éxito reproductivo. Somos una especie que se nos cuenta por millones y por todas partes del mundo y, bueno, pues eso ya es el terreno abonado fantástico para que un patógeno se pueda propagar, ¿no? Todos los hemos visto. Sin quererlo, durante la pandemia, las infecciones, nos convertimos en reclutas involuntarios de un ejército que trabaja a favor de ese virus, ¿no? Porque nosotros lo llevamos, lo transmitimos, ese virus nos necesita como huéspedes para poder reproducirse, ¿no? Y encima si a eso le añadimos nuestra movilidad, que somos capaces de cruzar el planeta en horas, significa que somos los mejores transmisores. Entonces, en el momento en el que empezamos a ser muchos, a vivir muy próximos y además a tener gran movilidad, bueno, pues esos patógenos, esos virus, esas bacterias encuentran en nosotros el vehículo ideal para propagarse. Y de hecho en el registro fósil empezamos a tener sobre todo evidencias de estas grandes infecciones a partir de los 50.000 años, como mucho los 100.000, que coincide con ese momento en que nuestra especie empieza a ser demográficamente mucho más numerosa e incluso ya la vemos por todas las partes del planeta, que finalmente abandona África y es capaz de colonizar otros territorios. Pero además tenemos la susceptibilidad. Todos somos conscientes de que no todos los patógenos afectan a todos los animales, ¿no? Hay enfermedades propias de los perros, enfermedades propias de las plantas, enfermedades propias de los humanos. Pero también estos días, sobre todo, estamos siendo conscientes de la zoonosis, ¿no? De esa posibilidad de que virus, bacterias, virus que en principio afectaban solo a un animal, de repente mutan y ganan poder sobre los humanos. ¿En qué contexto se dan sobre todo estas mutaciones, estas infecciones que originariamente solo afectaban a un animal y viceversa y se pueden afectar a los humanos? Bueno, pues cuando surge la convivencia estrecha con animales. Y eso sobre todo se da cuando aparecen las prácticas de ganadería y domesticación, ¿no? Es ese contexto de proximidad con los animales en los que también se favorece un cambio en la susceptibilidad, ¿no? Esos virus ante los que éramos inmunes y ya no lo somos, porque, ojo, claro, la selección natural es una ley de la naturaleza que nos aplica a los humanos, pero aplica a cuanta criatura viviente existe. Es decir, la selección natural también le aplica a los virus y a las bacterias, ¿no? Entonces, al final, lo que estamos viendo es una verdadera carrera armamentística. Es decir, tenemos a las bacterias y a los virus poniendo nuevas variantes con las que tratan de saltarse nuestras defensas y nuestras vacunas y nosotros seguimos poniendo sobre la mesa otra barrera, otra defensa, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos también quieren sobrevivir, ¿no? Ellos por eso mutan los animales. El problema es que nosotros tenemos ciclos de vida muy largos. No podemos mutar y transmitir nuestra mutación a la generación siguiente tan rápido como lo puede hacer una bacteria que se reproduce en horas, ¿no? Pero tampoco estamos abandonados del todo. Claro, estas mutaciones
hacen que, si somos muchos, el patógeno incluso se puede permitir aumentar la virulencia y matar a alguno de los huéspedes. Si fuéramos pocos, bueno, no le interesa matarnos porque nos necesita para seguir propagando, ¿no? Entonces, eso es un poco la evolución. La evolución también afecta a las otras criaturas, también afecta a virus y a bacterias. Pero no estamos del todo abandonados, ¿vale? No podemos proponer variantes a la misma rapidez a la que lo hacen los virus y las bacterias, pero sí tenemos un sistema inmune de lo más sofisticado, capaz de reaccionar y de aprender a reconocer al enemigo y defenderse de una siguiente infección, haciendo que ésta no se produzca o incluso con la inmunidad pues sea más leve ese ataque. Y luego tenemos de nuevo el conocimiento. ¿Vale? Tenemos el conocimiento. El ser humano tiene una evolución biológica y una evolución cultural. Y gracias a esa evolución cultural y el conocimiento, nosotros hemos desarrollado el tratamiento médico. Estaríamos hablando de la medicina para el tratamiento de enfermedades. Por ejemplo, podemos hablar de los antibióticos con los que tratamos de combatir una enfermedad que ya está sucediendo. Y podemos darle una vuelta de tuerca y hacer un salto excepcional y fascinante en el caso del ser humano, como son las vacunas. Las vacunas son un ejercicio maravilloso de la capacidad de abstracción del ser humano, que no solo es capaz de defenderse de un problema que tiene enfrente, sino que es capaz de anticiparse a ese problema. O sea, nuestra comprensión de todo el funcionamiento celular, de cómo son los ataques de los virus y las bacterias, nos permite reproducirlos experimentalmente y desarrollar in vitro nuestra defensa contra ese potencial ataque, ¿no? O sea, que en eso nosotros tenemos un as en la manga que nos permite anticiparnos y defendernos. Claro, todos estos conocimientos con los que tratamos de salir adelante, con los que tratamos de completar y parapetar nuestra biología, no siempre a lo mejor tan fuerte, son conocimientos que residen, ¿no?, en un órgano fundamental y que se ha convertido en la voz cantante de la evolución del género humano, que es el cerebro, ¿no? Entonces, todos tenemos muy claro así de principio para qué sirve el cerebro, ¿verdad? Y nos parece fascinante tener un cerebro grande y que es lo mejor que nos podía pasar. Y es normal que como seres humanos pensemos que tener un cerebro grande es lo mejor que nos podía pasar, aunque a lo mejor un pez no piensa lo mismo o un águila piensa que prefiere tener un cerebro más modesto pero tener mayor agudeza visual, por ejemplo, ¿no? O sea que es en nuestro caso en particular, lo que no hay duda es que el cerebro ha sido una de nuestras grandes adquisiciones y que nos permite vivir de una manera determinada. Y ese cerebro es la sede de la inteligencia. Y la inteligencia al final es nuestra capacidad de adaptación, nuestra capacidad de resolver problemas, ¿vale? Nos adaptamos al mundo encontrando formas de resolver los problemas y de anticiparlos. A lo largo de la evolución humana, si vemos desde hace los 6 millones de años hasta la actualidad, lo que hemos visto es que el cerebro ha aumentado, sobre todo a partir de los 2 millones de años, de una manera exponencial. Partimos de cerebros que apenas tenían 300, 400 centímetros cúbicos, pues como el del tamaño de un chimpancé o incluso menos, a alcanzar cotas que ya son por los 1.500, 1.600 centímetros cúbicos en nosotros, Homo sapiens, y en los neandertales. Evidentemente, este cambio tan importante en nuestro organismo ha sido fundamental para lo que entendemos que es el cerebro, ¿no? Que se haya favorecido el crecimiento, nuestro linaje de este órgano, porque es la sede de la inteligencia, que es una de nuestras principales armas. Pero hay estudios, se va a decir que muy interesantes, muy atractivos, en los que plantean que quizá la presión selectiva que ha favorecido que en nuestro linaje crezca el cerebro, que es un órgano muy costoso, ojo, no es tan fácil evolutivamente hacer que el cerebro crezca tanto y tanto porque cuesta y consume mucho. Una de las principales razones por las que quizá la selección natural, en nuestro caso en particular, ha favorecido que el cerebro crezca tanto es para poder tener amigos. Y uno dirá, ¿cómo puede ser eso? Pues sí. Se ha visto, y esto es una hipótesis preciosa, la del cerebro social, desarrollada por un investigador de la Universidad de Oxford, Robin Dunbar, en lo que encontró que existía una relación directa, una correlación muy estrecha entre el tamaño del neocórtex del cerebro y el tamaño del grupo social con el que eres capaz de tener relaciones, ¿vale? El neocórtex es esta parte del cerebro, la más externa, que veis, generalmente es lo equivalente a lo que llamaríamos la sustancia gris, y se ha visto que a más sustancia gris, más amigos te puedes permitir, ¿vale? Entonces parece que habría una presión selectiva importante para que, y esto lo vemos en este grupo de primates, el cerebro haya favorecido sobre todo la posibilidad de desarrollar relaciones sociales amplias y complejas,
que al final es en esa red de relaciones sociales complejas donde se sostiene nuestra especie. Eso sí, contrario a lo que alguno pueda pensar, el número de amigos que nos podemos permitir, entendiendo como amigos, ojo, que ahí está el concepto, personas con las que establecemos una relación de cierta reciprocidad, ¿no? Que hay un feedback, hay una ida, hay una vuelta de intercambio de información, de sentimientos, que significan algo, así, para bien o para mal, esas personas, es limitado. ¿Vale? O sea, que por muchos seguidores que alguien tenga en Facebook o en Twitter, pues que no se emocione demasiado porque amigos es otra cosa. Y de hecho, este mismo antropólogo, Robin Dunbar, se encargó y se dedicó tiempo a investigar cuál era ese número, ¿no? Ese número que en condiciones normales máximo de personas con las que podríamos mantener un tipo de relación, podemos decir, consolidada. Y ese número estaba en 150, ¿no? En la tribu. Robin nos hablaba un poco de este primer círculo, ¿no? Son círculos concéntricos más próximos a nosotros y que se van distanciando de nosotros, con los que ya hay menos apego o relación estrecha. Tendríamos ese primer círculo de entre 5 y 15, en el que estaríamos hablando de los íntimos, ¿no? Los más íntimos y la familia o la familia extendida, ¿no? No solo padres e hijos, pero bueno, dentro de nuestro ámbito familiar, esas personas, ¿no? Por las que pones la mano en el fuego y por las que sentirías más que nadie como familia propia o parte de tu vida. Después calculaba que teníamos eso como 50, pues esos amigos cercanos, ¿vale? Ya son personas con las que ya tienes unas relaciones próximas, en afecto, hay un intercambio. Pero luego en nuestro día a día, ¿no? En ese mundo en el que nos movemos, nos relacionamos, en el que se mantienen nuestras relaciones, pues vamos a decir, diarias, sentimentales, incluso profesionales, colegas del día a día, el máximo estaría en 150, ¿no? Lo que llamamos la tribu, relaciones que tienen un significado. Y a mí personalmente muchas me parecen, pero bueno, sería el número de personas diferentes que tú eres capaz como de manejar, ¿no? en tu cabeza y que los conoces, los reconoces y podrías volver a ellos o recurrir a ellos. Y a partir de ahí, pues bueno, tienes ahí, y aquí estamos con las redes sociales, pues tienes 500 los conocidos, recuerdas dónde los conociste, ¿no? Te suena ahí un poco la campana de dónde son, de qué vienen, o que les pones, pues no sé, un nombre a una cara, 1500, también mucho me parece. Pero en realidad, bueno, lo que estamos viendo es que tener amigos es caro. Es caro desde el punto de vista cognitivo. Hace falta un cerebro considerable para poder tener esos amigos, ¿vale? O sea, no cualquiera se puede permitir. Es una especie que necesita un sustrato neurológico importante relacionado con el neocortes, con el tamaño cerebral, pero de esa parte en particular. Y además los amigos son caros respecto al tiempo. A los amigos hay que dedicarle mucho tiempo. A los amigos hay que dedicarles tiempo y se estima que incluso en la especie humana, sobre todo en los periodos de adolescencia, se les puede estar dedicando a los amigos hasta un 40% de nuestro tiempo. Porque hay que atenderlos, hay que cuidarlos, hay que preocuparse de adivinar qué es lo que piensa, si está bien, si está mal, si le gusta lo que he hecho, no quiero ofenderlo. Hay que dedicarles mucho tiempo a mantener esas relaciones sociales y que no se rompan, ¿no? Y que no se ofendan y que, bueno, pues al final es mucho tiempo. Y se ha visto que que realmente las relaciones sociales entre los primates necesitan mucha dedicación. Y alguno se puede preguntar, ¿y tú cómo sabes el tiempo que dedican, no sé, los primates a hacerse amigos, ¿no? ¿Cuánto tiempo se dedican los unos a los otros? Porque nosotros aún lo podemos medir un poco, pero en otros animales, pues mira, ese tiempo que se dedica a la relación social, meramente, sobre todo en los primates, se mide con el desparasitamiento, ¿no? Con el despioje, ¿no? Eso que están ahí quitándose los piojos uno a otro, que es una labor que requiere mucha proximidad, mucha intimidad, mucha dedicación, ¿vale? Los humanos no nos despiojamos, aunque algunas parejas que parece que sí, ¿no? Que están ahí haciéndose las carantoñas, pues casi como si estuvieran despiojando. Pero es interesante, ¿por qué? Porque cuando se está realizando esta tarea de despiojamiento, de desparasitamiento, más allá de la influencia que podríamos tener a nivel de salud, ¿no? de quitar esos parásitos, lo que se está viendo es que son actividades que provocan la secreción de hormonas como la oxitocina y que favorecen, o por ejemplo las endorfinas, que favorecen y promueven las actividades prosociales, es decir, que crea este bonding, ¿no? Que cuanto más lo hacemos nos genera una sensación placentera que nos provoca dedicarle más tiempo a la persona, ¿no? Entonces, que al final es una actividad que se retroalimenta y se ha visto fisiológicamente que provoca esta actividad, esa secreción de estas hormonas que de alguna manera promueven y sellan esta dedicación y cuidado de los demás. Lo que se ha visto en los hombres, claro, dirán, nosotros, el ser humano, realmente nos despiojamos. Técnicamente no. Pero se ha visto
que hay una serie de actividades que hacemos los seres humanos que provocan la misma reacción fisiológica, que es esta liberación de endorfinas y de oxitocina que promueven las actividades prosociales y que son actividades como reír, comer y cantar en grupo. Lo que es una ventaja porque nos permite de alguna manera desparasitar a muchos al mismo tiempo, ¿no? Y de esa manera estamos ganando ese mismo efecto que podría producir el desparasitamiento, pero a un grupo muchísimo más amplio, ¿no? Entonces, estas actividades que vemos pues, de estar fuera, de sentarse, de cantar, de comer, o de sentarse alrededor del fuego a contar historias. Claro, en esto tenemos que sentirnos muy orgullosos en nuestro país porque somos los pioneros o los mejores representantes mundiales de un concepto humano tan importante que es como la sobremesa, ¿no? O sea, realmente, cuando estamos en este caso hablando de comer, es algo más que comer, ¿no? Uno come y se queda en la sobremesa en la que se sigue favoreciendo y sellando esas euforias, esas amistades y esos lazos, ¿no? Tiene una función más allá meramente de simplemente el sustento o la alimentación. Pero sobre todo es muy interesante también, ¿no?, esta fotografía que veis aquí, ¿no?, contar historias alrededor del fuego. Eso es un momento crucial de inflexión en la historia de la evolución humana, ¿no?, cuando empezamos a ser capaces de controlar el fuego, a través del cual alargamos el día y a través del cual creamos ese espacio alrededor del fuego tan importante para muchas cosas, sobre todo para la socialización. Evidentemente el fuego tiene otras ventajas, alejar a los depredadores, sirve para cocinar, pero socialmente es un elemento cohesionador porque alrededor de ese fuego se cuentan muchas historias. Y hay pues estudios, un estudio precioso, muy interesante, que se llama un poco como El día y la noche, en la que se hizo una comparación del contenido de las conversaciones durante el día y durante la noche alrededor del fuego. Y la sorpresa fue que no tenía nada que ver. Que durante el día, sobre todo, se hablaban de cosas económicas, de quejas, de conflictos, bueno, de las cosas como del día. Pero cuando llegaba por la noche, alrededor del fuego, y esas mismas personas se dedicaban sobre todo el 80% de su tiempo a contar historias. Y uno pone aquí un énfasis de cómo de importante es contar historias y cómo de importante es la ficción. Justo ayer, viniendo hacia aquí, estaba leyendo un artículo que acaba de salir una revista en Proceedings, también en esta revista, en Penas, en lo que hablaba y hicieron un estudio de cómo a la gente que se les contaba la misma historia sincronizaban las constantes vitales. O sea, que todos a la vez, con la misma historia, eran capaces de tener las frecuencias del corazón y la actividad cerebral con la emoción sincronizada al mismo tiempo. Al final, las historias es cohesión, ¿no? Nos permite volver a lo que uno vivió en el día, crear un imaginario popular en el que todos pertenecemos, contaban las historias durante el día, a lo mejor fantaseadas, y eso es importante porque ese elemento del fuego pues, ha sido otro elemento cohesionador con el que bueno, nos sentimos todos un poco parte de esa vida. Hemos alargado el día, en teoría, para hacer cosas diferentes de las que hacemos durante el día, ¿no? El fuego es un poco el Netflix y el Amazon de hoy en día, ¿no? Cuando ha acabado el día, llenarnos la cabeza con otras historias que no son las propias, pero nos ayudan un poco a salir de esa rutina. Este es un dibujo de Juan Framota que me gusta mucho, que está en el libro, que no sé si os dais cuenta, ¿no? Tenemos aquí una tribu pues, contando, exagerando la historia, y en las propias llamas del fuego, aquí tenéis un ser humano, ¿no? Y aquí tenéis un león atacando, o sea que realmente estaba reproduciendo y contando esa historia. Y ahí está un poco también la llamada a que tenemos que dejar un tiempo para el ocio, ¿no? Cada vez más, con la luz artificial, lo que estamos haciendo simplemente es prolongar las actividades del día, no seguir trabajando hasta más tarde con el ordenador, no. En nuestra naturaleza estaba la capacidad de alargar el día para dejar espacio a algo diferente. Claro, el sueño es fundamental. Curiosamente, nuestra sociedad a día de hoy, hasta un 10% sufre problemas de insomnio. Uno se puede preguntar por qué la selección natural no ha eliminado el insomnio cuando es tan fundamental dormir bien, para muchísimas razones, ¿no? No solo para nuestro rendimiento psíquico y todo, pero físicamente, sistema inmune, maduración esquelética, para muchas cosas. Evidentemente podríamos hablar del nivel de estrés de la población y los malos hábitos, ¿no? Ya entendamos esas pantallas hasta tan tarde, los móviles, las tablets, que alteran ese ritmo circadiano normal, ¿no?, de nuestro cuerpo para dormir. Pero también hay una historia evolutiva que nos consuela a los que somos insomnes, que es la que se conoce como la teoría del centinela. Y lo que se ha visto es que la especie humana tiene unos ciclos de sueño muy particulares. O sea, todos tenemos amigos que les encanta madrugar, ¿no? Y otros que les encanta trasnochar, ¿no? Hay muchísima variabilidad en el patrón de sueño del ser humano. Pero sobre todo lo que vemos es que en las etapas, cuanto mayor edad tenemos, dormimos peor, ¿no? Y uno se puede preguntar, ¿por qué pasa eso?
Y lo que se plantea es que precisamente lo que se llama la cronotipia técnicamente, es decir, que cada uno tiene unos ritmos de sueño diferentes y que se acentúa sobre todo con la tercera edad, podría haber sido un mecanismo que en el pasado supuso una ventaja adaptativa importante, cuando vivíamos en el ambiente cerca de las fieras y de los depredadores, porque ese desorden en el sueño, que sobre todo se acentuaba en las personas mayores, hacían que de una manera u otra hubiera siempre alguien despierto. Entonces, no había que hacer de manera activa montar una guardia, sino lo que se ha visto incluso en poblaciones cazadoras-recolectoras en las que se les ha monitorizado el sueño, se veía que durante la noche, en el 98% del tiempo de la noche, había alguien despierto. O sea, que probablemente eso en el pasado, tener a alguien despierto y alerta, supuso una ventaja para el grupo. Ahora nos ha quedado ahí colgada, ¿no? Pues vamos a decir, una defensa que a lo mejor ya no nos hacía falta, ¿no? Ahora con las alarmas y las puertas y el doble cerrojo, pues seguimos sufriendo no sé, es como un miedo o una defensa que se ha quedado obsoleta y anticuada. Pero bueno, a los que nos pasa nos consuela pensar que en el fondo pues pertenecemos a la estirpe de los centinelas y arrastramos esa misión que en el pasado teníamos de tener que estar alerta y cuidar a los demás. Y bueno, pues lo digo muchas veces, pues de paso me paseo por la casa, miro si los niños están tapados, digo, bueno, pues habrá que cumplir la misión por la que he heredado yo este insomnio absurdo y obsoleto. Pero bueno, tiene otra historia, ¿no? El caso es lo que estamos viendo es que con la edad avanzada aparecen una serie de cuadros que van cambiando y que sí, suponen una de la gran parte de las patologías que sufre nuestra sociedad a día de hoy. Muchas de ellas son enfermedades relacionadas con la longevidad, pero claro, aquí hay un coste-beneficio. Vivimos más años, muchos más años de los que se vivía antes y muchos más años de los que vive cualquier otro primate. ¿Eso qué está haciendo? Aumentar la probabilidad de que aparezcan cuadros que se manifiestan sobre todo en edades avanzadas. Con eso estamos hablando de cuadros neurodegenerativos o de cánceres que, claro, no afectan a la época reproductiva. Entonces, de alguna manera se quedan fuera de ese filtro de la selección natural, porque no van a afectar al impacto reproductivo de la especie y, por lo tanto, se quedan ahí colgados y los sufrimos nosotros y no se eliminan evolutivamente. Pero es un poco ese coste-beneficio. Claro, hay que pensar que no hay nada en el cuerpo que no sea susceptible de fallar. Claro, evolutivamente la cuestión es si podemos permitirnos o no que no funcione. Y hay determinadas patologías y determinadas enfermedades que, bueno, las sufrimos, pero la especie se puede permitir que sigan ahí, porque la especie sigue teniendo éxito. Y de hecho, si miramos nuestro ciclo evolutivo, nos vamos a dar cuenta que nuestro modelo de historia biológica es una gran paradoja. Hablamos muchas veces de la tercera edad y sufrimos todos los problemas que vienen asociados, pero la tercera edad ha sido una apuesta específica de la selección natural en el caso del ser humano. Somos una especie muy longeva que vive muchos años, pero precisamente lo hemos hecho a expensas de aumentar los periodos en los que no somos fértiles. Y eso podría parecer una paradoja, ¿no? Si sobre todo nuestro éxito tenía que ser el reproductivo, lo lógico sería vivir más años para tener más hijos. Pero es fascinante pensar que somos una especie con mucho éxito, a pesar de que nos pasamos casi 3/4 de nuestra vida siendo dependientes, ¿no? Eso es una gran paradoja. ¿Cómo podemos permitirnos nosotros este cambio? Y precisamente en el ámbito específico de la tercera edad lo que estamos viendo es que vivimos muchos años, pero vivimos muchos años a expensas de haber aumentado el periodo post-reproductivo, ¿vale? Y si nos comparamos aquí Homo sapiens con otros primates, vivimos más años, casi 4 décadas más, pero prácticamente la edad a la que tenemos el hijo es incluso más tarde y la edad a la que tenemos el último hijo pues es casi la misma. O sea que aún nos quedan muchas décadas viviendo y sin tener hijos, lo que parece que no tiene mucho sentido. Claro, desde luego la infancia y la niñez podemos entenderlo, ¿no? Y dices, bueno, es el periodo en el que el cerebro está creciendo, ¿no? Y entonces complementamos a través del cuidado pues la vulnerabilidad y la dependencia de los niños, pero nos compensa porque es que es un tiempo aumentado de crecimiento del cerebro fuera del vientre de nuestras madres. Pero ¿y la tercera edad y la senescencia, no? La senescencia, la senescencia que es algo más diferente que la vejez, ¿no? O que cumplir años, significa ese deterioro que va asociado a cumplir años. Bueno, pues ahí está. Es que la selección natural ha apostado porque realmente vivamos más años en los que no tenemos que estar necesariamente implicados en nuestra propia reproducción, pero en lo que jugamos un papel fundamental en ayudar a sacar nuestras crías adelante, los hijos de los hijos, los nietos, incluso los bisnietos.
Y es este razonamiento el que da cuerpo a una hipótesis maravillosa que se desarrollaron investigadores como James O'Connell o Christie, que es la hipótesis de la abuela. Y yo creo que hoy os dais cuenta de la suertaza que tenemos dentro del linaje de los humanos de tener abuelas y tener bisabuelas, porque los australopithecus no tenían abuelas. Se morían antes de llegar a conocer a los nietos. Yo tengo la suerte de poder presumir de que yo he tenido una abuela extraordinaria que vivió hasta los 103 años y que, bueno, lo que ha aportado a mi vida sigue presente, pero que mis hijos han tenido bisabuela. Y eso es una suerte. Entonces, no solo sabemos, esta es mi madre, por cierto, que está con 4 de los 13 o 14 nietos. Es decir, una suerte. ¿Una suerte por qué? Primero, por lo que nos ha enseñado, por lo que nos han ayudado, por lo que ha significado ayudarnos a sacar las crías adelante. Pero sobre todo por esta riqueza de este solapamiento generacional, que en nuestra especie es fundamental para el conocimiento. Ya no nos enfrentamos solos a los problemas, ya no tenemos que discurrir cómo resolver problemas que nuestras generaciones anteriores, que todavía están vivas con nosotros, nos explican cómo salir adelante. Es fundamental que podemos hablar incluso pues que en poblaciones cazadoras-recolectoras la diferencia en tener al menos una abuela viva o no, aquí lo veis, esta es la supervivencia de los niños, es crucial. Puede haber hasta un 40% de diferencia en la supervivencia de los nietos, que se prolonga incluso hasta la adolescencia, por tener o no tener abuela. O sea que lo que estamos viendo es que, aunque creíamos que esto de depender los unos de los otros era un signo de fragilidad, la selección natural habría favorecido precisamente que en aquellas especies que están hechas de individuos muy dependientes vivamos más años. Más años no necesariamente para tener más hijos, sino para cuidar de los hijos de los demás. O sea que somos una especie que está hecha de individuos que se preocupan por la gente. Y ahí está el kit de nuestro éxito. A la luz de esta hipótesis de la abuela, la menopausia no se tendría que leer necesariamente como un signo de senescencia, ¿no? De deterioro, de cese de la fertilidad porque nos hacemos mayores, porque en realidad sucede muy pronto, muchísimo más pronto de lo que nos correspondería en parejo con el deterioro o la senescencia de otros sistemas de nuestro cuerpo. Los demás animales, con grandes excepciones como hay algún tipo de elefante o la orca muy longevos, no tienen menopausia. O sea, el deterioro de su fertilidad va parejo al deterioro somático de otras partes del cuerpo. En nuestro caso no es un deterioro específicamente, sino que se ha seleccionado de manera específica que nuestra fertilidad acabe mucho antes para poder tener otra dedicación vital completamente diferente de esos años tan importantes en nuestra vida. Evidentemente, con esta edad avanzada surgirán otros problemas que a lo mejor en el pasado no los había. Enfermedades neurodegenerativas, ¿no? Con esos deterioros que ya no somos capaces de reparar. Y otras cosas, claro, podemos hablar pues, de enfermedades neurodegenerativas, pues hablamos de que precisamente el cerebro del ser humano, comparado con el de otras especies animales, tiene un desarrollo muy importante, por ejemplo, de los lóbulos parietales, ¿no? Cuanto más compleja es una máquina, más delicada, ¿no? Más susceptibles de fallar. No es lo mismo tener que arreglar un reloj que tiene unos engranajes finísimos y que es súper preciso que un reloj de arena. Los dos funcionan, sí, pero nosotros no tenemos un reloj de arena en la cabeza, tenemos otra cosa muchísimo más sofisticada. Entonces lo que se ha visto es que este órgano, que en nuestro caso es tan delicado, es más susceptible de fallar y a veces más difícil de reparar, ¿no? Sobre todo en temas de ventilación y de trabajo. Esto es un trabajo muy bonito desarrollado por nuestro compañero Emiliano Brunen en el CNIE, en colaboración con Jacobs. Entonces, lo que estamos viendo es que ese cerebro, bueno, nos trae luego estas inconveniencias, pero ha sido fundamental. Fundamental sobre todo también para desarrollar el tema, ¿no? de la consciencia. Aquí estamos y todos somos conscientes de nosotros mismos y conscientes los unos de los otros. ¿Somos el único animal consciente? No necesariamente nivel de consciencia, ¿no? La Declaración de la Consciencia de Cambridge es un documento en el que reconoce que hay otros animales que son conscientes en el sentido de que reconocen un yo y reconocen una otra edad, ¿no? Como que hay un mundo fuera de mí, no siempre lo entenderé, pero hay algo que sucede fuera de mí. Pero claro, la consciencia tiene niveles, ¿vale? Entonces, esa consciencia se puede desarrollar a diferentes niveles y tenemos ya en etapas más avanzadas, que probablemente lo encontramos en aquellas especies que ya tienen un desarrollo cognitivo importante, ya lo tiene Sapiens, probablemente lo tenían los neandertales, quizá alguna especie anterior, es la teoría de la mente. Es decir, no solo somos capaces de reconocer que hay otro ahí, sino que ese otro piensa. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque a día de hoy, cuando estamos hablando los unos con los otros, es lo que estamos haciendo continuamente.
Estamos pensando que yo estoy diciendo algo, pero yo estoy pensando qué es lo que vosotros estáis pensando de lo que yo estoy diciendo y yo estoy pensando... Y estamos así, ¿no? Eso es el corazón de la empatía. Es decir, la necesidad de ponernos en el lugar del otro y saber que incluso cuando estamos en la misma realidad o en el mismo momento físico, no pensamos todo lo mismo. La empatía es fundamental para reconocer amigos y enemigos. O sea, nos ha sacado las castañas del fuego y en el día a día lo hace de manera fundamental, ¿no? Y entonces esa teoría de la mente, cuando somos capaces de entender que el otro es una persona que piensa, y que piensa y que piensa lo que yo pienso, ¿no? Que al final es lo que hacemos todos los días, ¿no? Alguien está hablando y digo, sí, pero estoy diciendo esto, pero me pone esta cara y debe estar pensando que yo digo así. Y vivimos así, un poco agotador. Y después, además, hay otro nivel, que es el nivel de la autoconsciencia y la introspección. Entonces, esa autoconsciencia y esa autointrospección nos hace pensar ya en nosotros mismos, nos convertimos a nosotros mismos en objeto de pensamiento, ¿no? Pensamos en nosotros, en nuestro lugar en el mundo, nos vemos desde fuera, ¿no? Es esa vocecita que cuando pensamos la tenemos encendida todo el tiempo, nos estamos hablando, ¿no? Esa es la autoconsciencia. ¿Cómo podemos nosotros investigar en el registro fósil cuando aparece esa teoría de la mente, esa autoconsciencia? ¿Cómo lo podemos hacer? Si realmente no nos llegan esos cerebros, no podemos preguntarles. Pues precisamente estudiando las patologías. Porque cuando estudia las patologías estamos teniendo una lectura muy singular de ese individuo y de esa especie. Y traigo aquí un ejemplo muy bonito, que es el de un caso de una niña encontrada en el yacimiento de la Sima de los Huesos, que tenía una deformación craneal que se llama plagiocefalia por un problema ya de nacimiento en el que se cierra antes de tiempo una de las suturas craneales, de manera que esa cabeza crece de forma asimétrica e irregular y eso va a provocar en esta niña una deformación craneal importante, o sea, físicamente va a tener una deformación, pero tiene además pues, un problema añadido, que es que las estructuras del interior del cerebro no se van a poder desarrollar de manera adecuada. Estamos, por lo tanto, hablando de una niña a la que el equipo de Atapuerca, con un trabajo fantástico, la compañera Ana Gracia, que hizo una reconstrucción excelente de esta patología, que es una patología muy rara, incluso en la actualidad, que hay una población que hace 500.000 de años tenía entre ellos una niña que era diferente físicamente y probablemente tenía un retraso psicomotor, a pesar de lo cual sobrevivió hasta la edad de los 9 años. Esto de manera indirecta nos está diciendo que había una población que era capaz de tolerar la diferencia y de proporcionar cuidados a alguien que estaba necesitado de ellos. U otro ejemplo, pues lo tenemos con el clásico Miguelón, a quien, por cierto, podéis conocer en persona si vais al Museo de la Evolución Humana, y además le acaban de poner en exhibición su cuello, o sea que está más guapo que nunca. Lo que hemos visto es que Miguelón tenía una patología, una fractura en el diente, que recibió en vida, se le produjo una infección, y de esa infección, una infección que en tiempos en los que no existen los antibióticos, lo que ahora nos podría ser una molestia, una infección local, se convierte en crónica, extendida, se le expande por la cara, se empieza a ver una deformidad toda de la cara completamente inflamada, tiene un flemón con supuración al exterior, empieza a afectarle la fosa, el suelo de la fosa nasal, la nariz, crea esta asimetría tan espectacular que veis entre el lado izquierdo y el lado derecho, o sea que estamos hablando de una inflamación de una región delicadísima, con muchísima irrigación y vasos que van al cerebro, pero que fue capaz de mantener un tiempo determinado y probablemente Miguelón tuvo dificultades, tuvo dolor y dificultades para masticar, con una patología que incluso probablemente pudo ser causa de muerte. Pero ¿qué es lo que encontramos aquí? Que los signos de enfermedad implican supervivencia. Y en muchos casos, cuidados del prójimo. ¿Quién tiene la cicatriz? Y lo digo muchas veces, el que supera la batalla. El que no supera la batalla no desarrolla cicatriz. Y cuando vemos signos de enfermedad, lo que estamos viendo son, paradójicamente, los signos de intento de recuperación y de regeneración del cuerpo hacia el ataque que está recibiendo. Entonces, mientras hay enfermedad, hay supervivencia. Y cuando encontramos en el registro fósil de enfermedad, significa que ha habido, por una parte, una fortaleza individual capaz de pelear ese peligro que le estaba acechando, y si esa patología es muy severa o muy incapacitante, te está hablando también del grupo que le estuvo proporcionando a ese individuo los cuidados necesarios para sobrevivir un tiempo con algo tan grave. Y es aquí donde podemos empezar a leer cuándo surge esa teoría de la mente y cuándo surge esa empatía. ¿Por qué? Porque no es más débil el que está enfermo, sino el que está solo, es la fortaleza social. Y cuidar a alguien significa que somos capaces de compartir su perspectiva emocional, ¿no? Somos capaces de ponernos lugar en el otro y saber lo que está pasando.
y así sea por compasión por lo que le está pasando o por miedo de que me pueda pasar a mí, porque lo comprendo, proporcionamos esos cuidados. O sea que a través del estudio de las enfermedades tenemos esa comprensión de ese desarrollo cerebral de estos homínidos. Y todavía más, y en eso el yacimiento de la sima de los huesos es fascinante y es riquísimo, porque nos ha dado también evidencia más temprana que existe de un comportamiento singular en el linaje humano. La sima de los huesos es una acumulación de unos 30 individuos que han sido arrojados ahí de manera intencional por el grupo, ¿vale? No es una acumulación catastrófica accidental, no, es una acumulación de individuos que han sido llevados allí por otros individuos. O sea, que sería una de las primeras evidencias mortuorias, incluso podríamos decir que funerarias, porque junto a todos los cuerpos se ha encontrado una única pieza de industria lítica, es este magnífico bifaz de cuarcita roja y verde que se ha apodado como Excalibur y que podría estar incluso hablando de cierto ritual. No es ninguna broma, ¿no? Cuando empezamos a ver estos comportamientos que están hablando de la comprensión de la muerte, es decir, la muerte empieza a ser parte de la vida. Cuando empiezas, de alguna manera, a desarrollar rituales con los que te relacionas con los muertos, ¿vale? La vida supera ya la vida física en la actualidad. Este es uno de los casos, yo creo que más emblemáticos, quizá el origen de esos comportamientos que luego avanzan y se sofistican. Y aquí os voy a contar un caso en el que he tenido la suerte de poder trabajar directamente, que es el caso del enterramiento humano más antiguo que se ha identificado hasta el momento en África. Y lo que estamos viendo es el esqueleto de un niño de 3 años de edad, en que llegó a mí, pues, primero como esto que veis aquí, un bloque de tierra que en su superficie, pues sí, nos enseñaba unos dientes que reconocí como humanos, es de un yacimiento africano de Panga Saidi, en Kenia, y no mucho más. Tuvimos la suerte de poder llevarnos a estudiar este bloque de tierra informe al CNIE, donde cuento pues, con un equipazo de conservadoras, restauradoras, de investigadores de los diferentes programas, y nos dedicamos pues, a hacer microtomografías, como las del hospital, que nos permitían un poco adivinar y ver que además de aquello que veíamos en la superficie, en su interior había algo más. Hubo que combinar estas técnicas de imagen con la excavación clásica porque era extremadamente frágil. Eran huesos de consistencia de ceniza, que casi cuando intentabas excavarlos se deshacían. Y lo que fuimos viendo progresivamente, que en realidad aquel bloque de tierra lo que tenía era el esqueleto parcial, articulado, de un niño de 3 años de edad. Aquí veis, empezamos a excavar la columna vertebral con las costillas, y aquí parte del omóplato, de la escápula. Aquí seguíamos avanzando, veíamos más costillas. Ya ves que la columna completamente articulada. Seguimos levantando huesos y aparecen las 2 primeras costillas, aparece la clavícula, la escápula. Todo estaba en su sitio. Todo estaba en su sitio a pesar de la fragilidad. Tenemos aquí, por ejemplo, cerca del cráneo, tenemos la mandíbula estaba encajada donde tiene que estar encajada, en la base del cráneo, los dientes también, eran dientes que aún estaban erupcionando, no tenían raíz y se mantenían casi milagrosamente en su sitio. Toda esta investigación, la investigación del sedimento, la tierra que rodeaba al niño, del lugar en el yacimiento, llevó a la conclusión de que este niño había sido enterrado deliberadamente, había sido puesto en esta cavidad de manera intencionada y que probablemente había sido recostado sobre su lado izquierdo en posición flexionada y que probablemente había sido envuelto en un sudario, una mortaja, y su cabeza sí ha sido apoyada sobre una almohada o algún tipo de soporte perecedero. Vimos la reconstrucción virtual gracias al trabajo de Elena Santos, que hace virguerías con la reconstrucción. Y lo que vimos es que bueno, lo que teníamos aquí era el resultado de un proceso tafonómico de un niño que había sido depositado con muchísima delicadeza, tapado inmediatamente, y nosotros lo descubríamos mucho tiempo después. Esto es una reconstrucción virtual para que veáis un poco la secuencia de cuál es el momento original y qué es lo que nos encontramos nosotros, ¿no? Eso se va degenerando y luego nos encontramos ese bloque de tierra en los que nos queda esa parte parcial. Esta dislocación que veis de la cabeza es porque al pudrirse esa almohada que es perecedera, la cabeza bascula, y eso es lo típico que se encuentra en los asientos, y se queda inclinada de esa manera y es como nosotros nos lo hemos encontrado. ¿Con esto qué es lo que tenemos? Bueno, pues esta es una representación artística que emociona, que la hizo Fernando Fuello, quien lamentablemente falleció este año, y la semana que viene además haré un homenaje que se le hará en Asturias. Esta fue la manera en la que Fernando Fuello consiguió darle vida a un momento de muerte. Yo hablé con Fernando y dije, estamos hablando de una historia importante, es una historia de tristeza, ¿vale? Es una reconstrucción de un esqueleto, pero lo que nos está contando es todo lo contrario. Entonces, solo un artista como Fernando es capaz de dar calidez hacia al más frío de los momentos. Hace 78.000 años había alguien que
arropó a un niño muerto con la misma delicadeza con la que arroparías a un niño vivo para dormir. Así, solo los seres humanos hacen estas cosas. Solo los seres humanos, ¿no?, desarrollan esta delicadeza y desarrollan un respeto y un cuidado a los muertos que a veces es incluso mayor que el respeto que se le da a los vivos. ¿Qué significan todas estas prácticas funerarias? Significan que el ser humano empieza a comprender la muerte. Claro, ¿qué significa comprender la muerte? Significa vivir con ella, ¿no? Desarrollamos rituales con los que de alguna manera tratamos de mantener aquí con nosotros a aquellos que se van del mundo terrenal. Significa que como comprendemos la muerte desde muy pronto, pues vivimos un poco bajo la sombra del ciprés, ¿no?, que es el contenido de la novela magnífica de Miguel Delibes, ¿no? Es una especie que vive angustiada desde muy pronto con la idea de que sabe que se va a morir. Y uno dirá, ¿a qué viene evolutivamente, ¿no?, esta angustia, esta especie de aguafiestas que se fastidia a sí misma con la idea de su temporalidad, de su mortalidad? Bueno, saber que vamos a morirnos es, por una parte, consecuencia de nuestro gran desarrollo cognitivo. Comprendemos la vida, comprendemos nuestro lugar en la Tierra, comprendemos nuestro pasado y ese pasado, lo que sucede a otros, somos capaces de proyectarlo en el futuro. Conocemos que existe la posteridad, conocemos que el mundo seguirá cuando nosotros no estemos. Pero eso, a su vez, es el motor de la mayoría de las acciones del ser humano. O sea, vivir se convierte casi en un proyecto de inmortalidad. Porque las grandes acciones del ser humano, ¿no?, el arte, las fotografías, la Catedral de Santiago, el arte rupestre, los grafitis, es una necesidad de dejar en algún sitio ese yo estuve aquí, ¿no? Compartimos la angustia vital de saber que no somos eternos, tratando de formar parte de algo que merezca la pena y que perdure, ¿no? Una manera de no morir del todo, de si no podemos al menos perdurar en el mundo físico, hacerlo a través del recuerdo o hacerlo a través del afecto que conseguimos en los demás, ¿no? Es nuestra manera de pervivir y de no desaparecer del todo. O sea, que ahí funciona de alguna manera ese saber que vamos a morirnos, nos guste o no nos guste, condiciona nuestra vida y probablemente muchas cosas ha cambiado nuestra manera de actuar pensando en los demás o cómo nos recordarán, ¿no? Cuál será la herencia que dejemos en el pasado. Y acabo un poco hablando de una cuestión que algunos se dirá, bueno, si el cerebro es tan importante, ¿el cerebro sigue creciendo? Pues siento decir que no. El cerebro no sigue creciendo. Incluso hay estudios que han documentado que el cerebro ha disminuido su tamaño. No mucho, pero lo ha disminuido. Y esto supongo que no nos gusta a nadie, porque pensaremos entonces que nos hemos vuelto más tontos. Habría que analizarlo. Lo que puede uno pensar es que, por una parte, bueno, lo vemos con los ordenadores y con los móviles, que a veces no nos hace falta que sean más grandes, ¿no? A lo que queremos que sean más sofisticados, que tengan un cableado más fino, o sea, que no es cuestión ya de tamaño. Lo importante es el interior, pero también es cierto que los seres humanos tenemos lo que llamamos un cerebro colectivo, ¿no? Utilizamos muchas memorias externas. Ya no preguntaré aquí quién ha vuelto a memorizar un teléfono, pero en realidad todos nos descansamos en lo que otros han aprendido por nosotros, ¿no? Usamos tecnología que en realidad no sabemos de verdad cómo funciona, por ejemplo, porque nos descansamos en el conocimiento de los demás. Y esta evolución global, este cerebro colectivo, hace que la inteligencia ya se convierta en un atributo no del individuo, sino de la sociedad y de la especie, ¿no? Nuestra inteligencia ya es una inteligencia social y el mejor ejemplo que hemos visto, ¿no?, ha sido cómo hemos intentado, estamos a punto de salir de este gran agujero de la pandemia gracias a ese cerebro colectivo, a ese esfuerzo que ha habido por aunar el conocimiento y la experiencia de las personas en el ámbito científico para sacar adelante una solución global a un problema global. Pero algo más. ¿Por qué puede haber también disminuido nuestro cerebro? Porque es uno de los rasgos que se pueden englobar en algo que nos ha sucedido y que quizá de primeras el nombre nos asuste. Y es que nuestra especie, sobre todo en los últimos 10.000 años, se ha autodomesticado. Y uno dirá, ¿cómo que se ha autodomesticado? Pues se ha visto que en el ser humano, si nos comparamos con otras especies anteriores, en nuestro aspecto físico, pero también hay señales genéticas de este cambio, encontramos en nosotros los cambios similares a los que encontraríamos cuando comparamos un animal domesticado con su versión salvaje. Podemos coger aquí el perro y el lobo. Y aquí, aunque no es una comparación muy justa, en este artículo tenemos a Homo sapiens comparado con Homo neanderthalensis. ¿Y qué vemos? Disminuye el tamaño craneal, disminuye este morro u hocico, disminuye el tamaño de los dientes. Tenemos ya aspectos mucho más infantilizados, ¿no? Realmente, si vemos el ser humano, es una versión como infantil, estas frentes verticales que tenemos. ¿Qué es lo que se ha visto? Que de esta manera, con esta autodomesticación,
ha habido una serie de cambios, sobre todo son cambios en las crestas neurales de desarrollo del cerebro, de nuestro sistema neurológico, que lo que han favorecido es que seamos una versión domesticada, es decir, una versión más dócil, más juguetona, más pacífica de nosotros mismos. Incluso se ha visto genéticamente que hay hasta 51 genes de señal de selección positiva, o sea, que se han favorecido, que están presentes en los humanos modernos y en otras especies domesticadas. O sea, que ha habido cambios, en este caso parecidos a los de la domesticación, aunque en este caso no lo ha ejercido otro animal sobre nosotros, sino que se ha favorecido en el contexto de los humanos conviviendo unos con otros. Son genes que incluso no encontramos en neandertales y denisovanos y que están relacionados con cambios en el aprendizaje y en el lenguaje. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues que hemos tenido cambios, incluso cambios en nuestro cerebro, porque hemos evolucionado para tolerarnos, ¿vale? Somos muchos, tenemos que vivir juntos y lo mejor que ha sucedido, incluso no solo con la cultura, la selección natural ha favorecido una serie de cambios que nos hace ser más tolerantes, convertirnos en especies, ¿no?, hechas de gente, que se preocupa por la gente y que se tolera. Y esta domesticación, por no dejar un sabor así amargo, diría, uno habla con domesticación, parece que no nos gusta el tema de domesticación, porque es una palabra que suena mal, porque suena como a domar, ¿no? Y realmente domesticar viene de domésticos, que es relativo a la morada, al hogar, a la casa. Y eso se ve muy bien en este pasaje que conoceréis del Principito, en la que el Principito está con el zorro y le dice, soy un zorro, dijo el zorro. Ven a jugar conmigo, le propuso el Principito. Estoy tan triste. Y él le dice, no puedo jugar contigo, dijo el zorro. No estoy domesticado. Busco amigos. ¿Qué significa domesticar?, volvió a preguntar el Principito. Es una cosa ya olvidada, dijo el zorro. Significa crear lazos. ¿Crear vínculos? Efectivamente. Eres responsable para siempre de lo que has domesticado. Solo se conocen las cosas que se domestican, dijo el zorro. Los hombres ya no tienen tiempo de conocer nada. Si quieres un amigo, domestícame. Y esa es la realidad de nuestra especie. Somos responsables los unos de los otros y está escrito en nuestra propia historia. Muchísimas gracias.